¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube, audio podcast, si me estás escuchando en Spotify. Como siempre, soy Manuel Merino, soy entrenador personal, soy fisioterapeuta, terapeuta, y hoy he hecho una reflexión en mi Instagram, ¿vale? Que está por aquí. Te lo voy a leer prácticamente porque no quiero desviarme del tema. Entonces, el tema es el que ves ahora mismo y por eso has pinchado aquí, por eso estás aquí. Esto es algo que, si tú has pinchado es porque te interesa y te lo voy a contar, ¿no? Más básicamente es que por qué el ser humano le cuesta tanto decir la verdad, por qué nos cuesta tanto ser sinceros y nos gusta, entre comillas, ocultar la verdad, mentir, ya sea de diferente manera, ¿no? Básicamente, si alguna vez has visto esta tabla de emociones, según como tú te sientas, según tu emoción, vas a vibrar en un tipo de frecuencia, ¿vale? El tipo de frecuencia es como una onda, como una radio. Tú intentas sintonizar una, una radio, ¿no? Pues cuando tú intentas sintonizar un tipo de emoción es como tú te vas a sentir y tú vas a traer ese tipo de sentimientos a tu vida y tú te vas a sentir de esa manera. Entonces, cuando tú mientes, estás en un tipo de frecuencia muy, muy, muy bajita, ¿vale? Que es esta. Entonces, básicamente lo que he escrito aquí es que mentir es uno de los sentimientos más bajos en el nivel de frecuencia, como decía en el vídeo anterior. Este nivel de frecuencia te va a hacer sentir mal, te vas a hacer sentir bajito de energía, te vas a sentir triste, culpable, arrepentido, sobre todo porque mentir no sienta bien, ¿no? He puesto varios aquí en la reflexión que he hecho esta mañana. La gente le gusta, entre comillas, le gusta mentir porque lo hace para evitar ciertos castigos, para protegerse. Mucha gente miente por avergonzarse, porque no tiene mucho control emocional, mucha intolerancia emocional. Mienten para quedar bien, para, no sé, a lo mejor para encajar en ese tipo de entorno, en ese tipo de amistad, en ese tipo de, no sé, simplemente dan una opinión que incluso no les gusta simplemente por quedar bien con los demás, ¿no? Pero al final se están mintiendo a ellos mismos, se sienten culpables cuando tú dices algo que no te gusta, pues evidentemente no te sientes bien del todo, ¿no? Y mienten por vergüenza, mienten por, a lo mejor, te puedo poner un ejemplo, yo a lo mejor cuando era pequeño y suspendía un examen, pues le decía a mis padres que había suspendido, que había aprobado y en verdad había suspendido, ¿no? Entonces ahí eso me sentía vergüenza, con lo cual mentimos simplemente pues eso, para sentirnos bien nosotros, para hacer sentir bien a los demás, pero mientes por no avergonzarte, ¿no? Básicamente. Luego también hay muchas más tipos de mentiras. Mucha gente miente por ocultar su responsabilidad. Puede ser cuando tú le pones los cuernos a alguien o haces algo que no le gusta a tu mujer o a tu marido y sientes esa culpa por ocultarlo y te sientes mal, evidentemente, pero lo ocultas, ¿no? Ocultar esa responsabilidad. Mucha gente también miente para ganar tiempo, para, yo qué sé, para hacer algún plan, ¿vale? Por ejemplo, queda con un amigo, pero eh, lo oculto por medio de una mentira para ganar más tiempo. Por ejemplo, estoy llegando tarde y digo, uy, no, que todavía me estoy duchando todavía, pero estoy diciendo que ya estoy saliendo de casa, ¿no? Por ejemplo, esa es la mentira más piadosa de todo el mundo. Mucha gente lo hace porque está diciendo que llega tarde, pero en verdad no está llegando tarde. O al revés, ¿no? Perdón. Eh, Mucha gente miente por venganza. Mucha gente miente simplemente por vengarse de otra persona, ¿no? Diciendo una verdad que no es, o sea, una mentira que no es verdad. Por ejemplo, te pongo un ejemplo así, bueno, yo no lo he hecho nunca, pero una mentira así grave. Por ejemplo, que alguien ha hecho algo cuando en verdad no lo ha hecho y yo estoy diciendo una mentira simplemente por vengarme de esa persona. Por ejemplo, a lo mejor cuando éramos pequeños, ¿no? Eh, yo rompo un plato y digo que ha sido mi hermana y en verdad he sido yo, cuando en verdad mi hermana no ha hecho nada, ¿no? Por ejemplo, simplemente por vengarme porque antes mi hermana me ha hecho no sé qué.
Es un ejemplo que a mí nunca lo he hecho y nunca me ha pasado, pero vamos, básicamente, ¿no? O que me han culpado de algo cuando yo no he sido el culpable, ¿no? Muchas personas, sobre todo, mienten por miedos, ¿vale? El miedo es una frecuencia de emociones muy baja, es el temor, que está más o menos por aquí, esto naranja. Cuando tú te sientes con mucho miedo, con mucha ansiedad, con mucha culpa, con mucha irritabilidad, estás sintiendo un nivel de frecuencia de emoción muy baja y vas a traer ese tipo de sentimientos a tu vida cuando tú te sientes así. No entiendo por qué a la gente le gusta mentir tanto cuando la verdad te va a hacer libre, te va a hacer pues sentirte mejor. ¿Por qué? Porque estás diciendo algo que te hace sentir bien porque es lo que has hecho, ¿no? Básicamente. Que luego otra persona no lo entienda o no, ya eso no es tu culpa, ¿no? Muchas personas tienen miedo al rechazo o a la crítica por decir la verdad. Mucha gente no le gusta exponerse en redes sociales porque no le gusta la crítica. Mucha gente no le gusta decir la verdad y mienten porque tienen miedo a ser rechazadas, ¿no? Cuando tú empiezas a decir la verdad, mucha gente te empieza a dejar de hablar, a dejar de seguir en redes sociales, porque a lo mejor se sienten incómodas, porque a lo mejor no están de acuerdo, pero al final es tu verdad, ¿no? Tu verdad es lo más importante, tu opinión es lo más importante, no importa nada más que eso. Luego, quienes temen al rechazo o les cuesta asumir críticas pueden adornar o falsear su propia realidad por esa aprobación externa. Básicamente, es que mucha gente le cuesta pues eso, asumir esa crítica simplemente por alguna influencia externa. No le gusta decir la verdad por lo que acabo de decir, por no quedar mal con alguien, por no sé, por no sentirse queridos, por creer que se van a sentir solos simplemente por eso, de no expresar una opinión que le guste a otra persona. Y en verdad es que, como digo aquí, no necesitas la aprobación de nadie, simplemente necesitas ser tú mismo, necesitas ser tú misma, decir la verdad, ser sincero y al final eso te va a liberar de una carga emocional brutal. Te vas a sentir bien contigo mismo, que es lo más importante en esta vida. Simplemente dejar de mentir te va a llevar a un nivel de frecuencia en el que tú te vas a sentir bien, que es lo más importante en esta vida. Cuando tú empiezas a actuar de la manera que tu conciencia dice, sin hacer mal a nadie, haciendo y actuando e incluso pensando de la manera que tú quieres, sin, como decía en uno de los vídeos anteriores, o sea, dar sin recibir nada a cambio, tú te sientes bien dando. Luego, actuando y pensando de una manera que sin ponerte por encima de nadie, sin poner a nadie por delante, ¿no? Sin poner a nadie por delante me refiero a que no, por ejemplo, yo no consigo un trabajo haciendo algo malo para conseguir crecer, por ejemplo, en ese trabajo. Conseguir ascender a toda costa, independientemente de lo que le pase a otra persona, ¿no? Al revés. Yo intento ir ascendiendo haciendo lo mejor posible en mi trabajo sin tener que hacerle mal al vecino, ¿no? Mentir solamente te va a traer sentimientos negativos, sentimientos, como ya he dicho antes, sentimientos de culpa, de sentimientos muy bajos, que son estos de aquí abajo. Esos sentimientos son horribles, te vas a sentir mal, te vas a sentir triste, arrepentido. Como digo justamente aquí abajo, este tipo solo van a provocarte sentimientos de odio. ¿Por qué? Pues un sentimiento de venganza, que es lo que he dicho ahí, tú mientes por vengarte de alguien, eso es un sentimiento de odio, eso es uno de los niveles más bajos que hay. Primero está la vergüenza, luego la culpa, luego la apatía, el sufrimiento y luego el temor. De menos a más, ¿vale?
El peor de todos es la vergüenza. Cuando tú te sientes avergonzado de algo, de haber hecho algo, o crees que tu pasado ha sido malo y te avergüenzas de ello, ahí estás vibrando en un nivel de frecuencia bajísimo y te vas a sentir mal simplemente con eso. Y lo único que va a provocar este tipo de sentimientos es que te sientas súper mal, como ya he dicho antes. Entonces, cuando tú sintonizas con situaciones que vibran de acuerdo con estas frecuencias, ¿vale? Cuando son constantes este tipo de emociones, este tipo de frecuencias, te vas a sentir muy mal. Cada sentimiento derivado tiene su propia frecuencia y vibrar constantemente en el miedo, que es mentir, cuando tú vibras constantemente en la mentira, es que sientes miedo de hacer algo, un sentimiento de miedo a la crítica, miedo a ver qué dirán mi pareja, qué dirán mis padres, qué dirán mi familia, qué dirán mis amigos. Esos sentimientos te harán sentir súper frágil. Entonces, la mentira es el mayor aliado del miedo y está en tu poder cambiar ese sentimiento y cambiarlo por uno de amor. Entonces tú tienes el gran poder y la gran responsabilidad de decidir si prefieres vibrar en un sentimiento y en una frecuencia de amor o en una de temor, que es el miedo y es la mentira. Esta reflexión que me ha salido esta mañana ha sido porque ayer tuve una conversación con una amiga y yo, como he cambiado y me estoy desarrollando personalmente, nunca voy a parar de desarrollarme personalmente, nunca va a haber un tope. Es verdad que si me comparo con el Manu de hace un año, es otro Manu completamente diferente. De hecho, hasta yo me estoy sorprendiendo de cómo actúo, de cómo reflexiono, cómo actúo de diferente manera en base a una situación que ya me había pasado, por ejemplo, como por ejemplo mentir, que esta es muy buena. Yo siempre he sido un poco mentiroso en ese sentido por sentir vergüenza, porque no le afecte a la otra persona. Entonces esto te va a hacer cambiar, y esa conversación que tuve ayer con esta persona, al principio le iba a mentir, pero dije, yo ya no soy ese Manu, yo ya no soy esa persona que dice mentiras simplemente por agradar a la otra persona. Al revés, yo digo la verdad en base a cómo yo siento, cómo pienso y cómo quiero actuar, ¿no? Yo quiero ser una persona completamente honesta, completamente sincera, sin pelos en la lengua, evidentemente, siempre que me pidan siempre que me pidan opinión, y si no, pues cerrar la boca, porque no merece la pena que yo diga mi opinión sin que me la pidan. No es ético, no me parece bien. Antes lo hubiera hecho, por ejemplo. Y probablemente me hubiera callado mucho más porque no soy de dar mi opinión. Pero ahora, como tengo tanta autoconfianza, soy capaz de decirla, pero no quiero decirla a no ser que me la pidan. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí estos 14 minutazos. Déjame un comentario, un like, una suscripción, como siempre. Te agradezco muchísimo el feedback, y a los que estáis en Spotify, pues lo mismo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Déjame unas 5 estrellas, unas 5 más o menos, y nos vemos mañana en un siguiente vídeo, ¿vale? Un besito, muchas gracias. Nos vemos.